Bona tarda a tots, hem de començar ja. Gràcies per quedar-vos aquestes hores festives. L'última conferència del dia. Anirà a càrrec del doctor Iker Puente i porta per títol Psicoteràpia en psicodèlics, història, teoria i pràctica. Iker és doctor en psicologia, és màster en percepció, comunicació i interès. I està especialitzat en el tema de psicodèlics, ha publicat diversos treballs, és l'actual responsable del Journal of Personal Psychology, portant ja recorregut en el tema. I bé, només per explicar-vos una mica, el tema de psicodèlics es va aventurar la seva investigació cap als anys 60-70 i a partir dels principis dels anys 90 va tornar a investigar-se una mica tímidament, a Mèxic, als Estats Units, i especialment a partir de l'any 2000 s'estan fent molts estudis a nivell europeu, americà, en molts llocs, sobre el potencial terapèutic d'aquestes substàncies quan s'utilitzen com a coadjuvants en un procés psicoterapèutic. Sobre això, aquesta conferència la patrocinem una associació que estem nosaltres, que és l'Associació per a l'Estudi i la Divulgació de la Medicina Psicodèlica. Part del treball d'aquesta associació està en la divulgació de coneixement objectiu sobre el tema. A part, pretenem fer investigació i donar serveis a gent consumidora o a usuaris, tant assistència legal com a assessorament especialitzat en psicoactius. Així que, bueno, anem promovent una mica tot això i esperem que us agradi i us cridi l'atenció. Gràcies. Luego hablaré en castellano, que yo soy originalmente básico, así que hablar en castellano. Lo primero, dar las gracias a Inés y a la asociación y también a los organizadores de las jornadas que nos invitan. Y bueno, pues será una presentación que va a permitir hasta en castellano. Ya por título Psicoterapia con psicodélicos, historia, teoría y práctica. Entonces nos explicaré un poco toda la historia de los psicodélicos en el contexto de la psicoterapia. Y te explicaré sobre todo dos modelos teóricos y prácticos que son los que más se han aplicado a lo largo de la historia en el uso de los psicodélicos. Yo creo que os quería preguntar cuántos de vosotros conocéis un poco sobre el tema de los psicodélicos. Si podéis levantar la mano, si tenéis alguna idea, profesor. Vale. Bueno, entonces sobre la marcha iré introduciendo algunos conceptos porque creo que hay mucha gente que no sabe lo que son. Bueno, esto es una imagen de cuando, supongo que todos sabéis lo que es el LSD, es una imagen de cuando el LSD era legal y se vendía, bueno, se distribuía por varias farmacéuticas, sobre todo por Sandoz, para trabajar con ella en conceptos psicoterapéuticos. Bueno, podéis ver que era un medicamento normal y corriente como podría haber sido cualquier otro, ¿no? Entonces, las 4 etapas que yo más o menos separo en la historia de la psicoterapia con los psicodélicos, una primera etapa que sería desde más o menos el 1947 hasta los principios de los años 70, que fue donde se produjeron los primeros estudios, y en realidad hubo bastantes estudios en esas casi 3 décadas y media. Una segunda etapa, que sería a partir de los 70 más o menos, aunque se siguieron algunos estudios posteriormente, y que duró hasta el 89, en la que se prohibieron los estudios y de hecho se prohibió cualquier uso relacionado con estas sustancias, que de hecho siguen siendo ilegales la mayoría de ellas, todavía hoy en día, pues el uso recreativo, el uso medicinal, algunos estudios muy controlados que siguen siendo ilegales. Y entonces, esta tercera etapa, que está en el 90, fue cuando se volvieron a abrir las puertas a hacer estudios con psicodélicos, pero en contextos muy restringidos, tanto de psicología básica como posteriormente más de psicoterapia. Y había una cuarta etapa que se iniciaría más o menos en el 2006 hasta la actualidad, que es donde estamos ahora, que es cuando se empiezan a publicar los primeros resultados de esos estudios que se empezaron a hacer en los 90 y a los principios del 2000, y mostrando resultados positivos. Y también se ha producido un cambio de la percepción social, quizás más en Estados Unidos que aquí todavía, pero yo he empezado a ver que este cambio de percepción social se está produciendo en Cataluña y en Europa. Y entonces también ha habido asociado con eso un boom de estudios y de publicaciones que al final de esta presentación veremos si nos da tiempo.
Y entonces, hoy en día, nos encontramos con que hay diversos estudios en algunas de las universidades más prestigiosas de todo el mundo, incluyendo, por ejemplo, la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos y la Universidad de Harvard. Las dos se encuentran entre las 5 universidades más prestigiosas del mundo. O sea, no estamos hablando de algo anecdótico o de algo minoritario, sino que es algo que está haciendo universidades importantes y reconocidas. Otras como la Universidad de Nueva York, la Universidad de UCLA, que está en California, y se emplean diferentes sustancias como son el MDMA, la psilocibina, el LSD y otras. Entonces, bueno, primero os quería poner un vídeo, por hora que es, y para contextualizar un poco. Bueno, es un vídeo bastante nuevo, es un documental, entonces realmente me ha costado encontrar algo que sea mínimamente objetivo sobre este tema. Es lo más aproximado que he encontrado. Entonces, esto es un trocito pequeño que veréis cómo aparece una persona al principio del vídeo, que de hecho es una persona que es un traficante de LSD, y entonces veréis cómo aparece una persona que hace psicoterapia con LSD de forma ilegal, ¿vale? Este es el trozo que vamos a ver ahora, simplemente para que veáis cómo se hace psicoterapia con esta sustancia, el contexto, y luego lo iremos comentando, y para que veáis un poco cuál es la situación parcialmente actual. Luego veremos los dos extractos de vídeos más adelante. Hola. ¿Qué tal? Según un estudio de Estados Unidos, los consumidores principales son hombres blancos cultos entre los 18 y los 22 años. Estoy hablando en particular del LSD todo el tiempo en el vídeo, ¿eh? De acuerdo, ¿cuántas veces? 23 millones de personas en Estados Unidos lo han tomado. Y más de 600.000 probarán el LSD cada año. Pero el consumo y la venta de esta droga es un delito. Si descubren a Alice, tendrá que pagar una multa de $2 millones y podría ser condenada hasta a 40 años de prisión. ¿Por qué tantas personas están dispuestas a infringir la ley por esta droga ilegal? A los 20 o 30 minutos empiezas a sentir la energía fluyendo por tu piel. Empiezas a oler la música. El éxtasis, la diversión y la risa. Una visión más profunda, mayor compasión. El tiempo y el espacio desaparecen. Puedes ver la conexión entre todas las cosas. Lo que parece una dualidad, la alfombra frente a la pared, en realidad es un continuo alfombra-pared, y alfombra-pared-techo, y alfombra-pared-techo-personas, alfombra-pared-techo-personas, fruta en música. Vislumbras, experimentas al otro, lo divino. Te abres los ojos a un vasto horizonte que tú ni siquiera imaginabas que pudiera existir. Creo que el LSD debería ser considerado una de las sustancias con más poder del mundo. Los efectos físicos del LSD son mínimos. Pupilas dilatadas, aumento de la temperatura corporal, el ritmo cardíaco y la presión arterial. Pero sus efectos sobre la mente son muy diferentes. Un viaje puede llevar al consumidor al cielo o al infierno. Quienes consumen LSD se ponen en manos de los laboratorios y químicos ilegales. Pero muchos están dispuestos a correr el riesgo, incluso a cometer un delito, por el supuesto potencial terapéutico de esta droga. Es justo lo que hace este terapeuta en un aislado bosque californiano. Nos ha pedido que ocultemos su identidad para protegerse de las autoridades. Yo no vendo nada, no comercio con nada. Lo único que hago es proporcionarle a la gente una dosis de esta medicina para que puedan hacer su propia exploración. Y ese es básicamente el riesgo que corro.
Su paciente es una mujer de 58 años, a la que llamaremos Denise. Está en plena sesión de terapia psicodélica por la que ha pagado $300. Hace 40 minutos ingirió una importante dosis de LSD muy puro y muy ilegal. ¿Dónde estás ahora? En un universo de belleza. Denise espera que esta sesión psicodélica le ayude a superar problemas con sus relaciones y su creatividad. Sé que soy una persona muy creativa y artística. Y no puedo dejar de hacerlo. Y creo que tiene que ver con algo que me ocurrió en el pasado. Heridas que tengo. Hace lo invisible visible. Tienes sentimientos que nunca habías tenido. Recuerdos que desconocías afloran repentinamente. Todo el universo está dentro de ti. Como un microscopio, las drogas psicodélicas parecen ampliar la mente inconsciente, revelando lo desconocido. Siento que he estado en los límites de la experiencia de la muerte y que he vuelto. Estaba lleno de belleza, lleno de maravillas, de pequeñas maravillas. Desde el principio, los científicos han buscado una forma de controlar este poder. Piensa en las cosas que pueden cambiar la vida de una persona. Te enamoras, te casas, tienes hijos, un padre o un hermano muere, te divorcias, tomas LSD. Y algunas personas nunca vuelven a ver el mundo de la misma manera. ¿Por qué una molécula puede hacer eso? El Dr. David Nichols, profesor de farmacología en la Universidad de Purdue, es uno de los pocos científicos en el mundo con permiso para experimentar con la dietilamida de ácido lisérgico. Bueno, pues ahora vamos a parar aquí con el vídeo. ¿Qué os pareció? Bueno, un poco lo que voy a ir explicando a lo largo de la charla es un poco la extensión de lo que aquí muy brevemente explican en el vídeo. Entonces, la verdad es que en 5 minutos explican bastante bien, bastantes dimensiones de lo que es tanto la experiencia con los psicodélicos, como cómo se hace la psicoterapia. Y un poco este vídeo estaría, si vamos a la parte histórica, pues estaríamos un poco en la situación de prohibición a nivel generalizado, ni se puede hacer un uso recreativo, ni los terapeutas pueden trabajar con ello legalmente, pero ya hay nuevos estudios. La persona que salía al final del vídeo con esas personas, las personas que salían en medio del vídeo comentando los efectos, también eran varios investigadores que luego harán sus investigaciones. Y este vídeo se marcaría un poco pues, en este punto, ¿no?, de cambio de percepción social. No sé si os habéis fijado, pero es un documental de la National Geographic. O sea, es un documental que es un documental, vamos a decir, bastante de una medio de comunicación bastante respetado, de la National Geographic. Pero bueno, procediendo detrás, si pensamos en los usos de agentes farmacológicos para usarlos en psicoterapia y influir en el estado de ánimo, incluso antes que estas sustancias, que fueran otras, pues tenemos que a finales del siglo XIX, por ejemplo, se empezaron a utilizar varias sustancias como son el éter, el cloroformo y también el hachís. Incluso hubo varios experimentos y varias pruebas de cómo estas sustancias podían ser útiles en psicoterapia. Luego, a finales del siglo XIX también se empleó la cocaína en psicoterapia. Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, al principio de su carrera, empleó cocaína en sus pacientes porque los efectos eufóricos de la cocaína y estimulantes pues, le ayudaba a otros pacientes a hablar más. Entonces le resultaba útil. Curiosamente, también en aquella época se usaba la cocaína para que los heroinómanos dejaran de inyectarse heroína,
Luego se dieron cuenta que la cocaína también era adictiva, con lo cual no era muy práctico usar una droga adictiva para que la gente dejase de consumir otra droga que también era adictiva, como era la heroína. Entonces también se dejó de usar la cocaína, y en los años 20 y 30 se usaron diferentes barbitúricos, lo que se llamaba el narcoanálisis, que tampoco voy a entrar ahora, pero los barbitúricos son sustancias que todavía son legales y se usan para diferentes condiciones, y los psiquiatras. Entonces, el uso ritual religioso y terapéutico de estas sustancias psicodélicas, entonces, desde hace mucho tiempo en diferentes culturas, y la investigación científica en Europa y Estados Unidos, en Occidente, no empezó hasta el siglo XX. Y en la década de los 20 fue cuando se hicieron los experimentos con humanos, con estas sustancias psicodélicas, y especialmente los años 20 se utilizó la mescalina, que es una sustancia que se sustrae de un cactus, que es el peyote. Y entonces, en aquella época, de los experimentos que hicieron, pensaron que esta sustancia no era útil para psicoterapia. Y luego ya en los años 30, este psicoanalista italiano, Baroni, volvió a usar la mescalina mezclada con unas semillas de una planta que se llama datura, como adjunto a su práctica como psicoanalista, y fue el primer psicoanalista que empleó los psicodélicos en psicoterapia. Pero en realidad fue a partir de los años 40 cuando realmente se empezó a hacer más caso de las propiedades que pueden tener estas sustancias para ser usadas en psicoterapia, y fue a partir del descubrimiento del LSD, que es esta sustancia de la que hablaba un poco el libro. Entonces, el LSD fue descubierto en 1943 por Albert Hoffman, que era un químico que accidentalmente se impregnó de la sustancia. Como es una sustancia que produce efectos a dosis muy bajas, él notó algo extraño, entonces decidió repetir esa prueba de administrarse la sustancia para ver qué efectos producía, y tuvo un viaje psicodélico un poco parecido a lo que explicaban en el vídeo, ¿no? Pues una experiencia como su cuerpo se disolvía, de pensar que se iba a morir, pero después de pensar que se iba a morir, pues empezaba a sentirse bien, como conectado con el exterior a sí mismo. Entonces, bueno, una experiencia como de trascendencia, y el tener esta experiencia le hizo pensar que sería útil para los psiquiatras. Entonces habló con su primo, no con su sobrino, que era este psiquiatra llamado Stoll, y le ofreció la posibilidad de hacer algún experimento, y hicieron los primeros experimentos, y a partir de estos experimentos vieron que podía ser útil para psicoterapia. Entonces, descubrieron lo que le llamaban efectos psicodinámicos, porque se basaban en el marco psicoanalítico, de la experiencia con lo que en aquella época se llamaban alucinógenos, porque en realidad al principio se creía que estas sustancias producían alucinaciones. Hay personas que siguen creyendo que pueden ser alucinaciones, pero también se le llaman de otras maneras, como lo veremos viendo y luego explicaremos, se les llama psicodélicos también hoy en día. Y entonces esta investigación de Stoll generó mucho interés entre la comunidad psiquiátrica, porque, bueno, en realidad una psicoterapéutica, pero en aquella época los psicoterapeutas eran los psiquiatras. O sea, en realidad todavía no había terapeutas como hoy en día que hacían una formación en psicoterapia o estudiaban psicología y luego se hacían terapeutas. Eran los médicos que se hacían psiquiatras y luego trabajaban con pacientes. Entonces, los psiquiatras empezaron a trabajar con el LSD con sus pacientes, desde un marco psicoanalítico, sobre todo. Y entonces se usaba como adjunto de psicoterapia. ¿Qué quiere decir eso? Que el LSD era un complemento a la psicoterapia psicoanalítica que hacían los terapeutas. Y el método que se desarrolló en Europa, al principio, utilizando estas sustancias, se llamó método terapia psicolítica, que ahora explicaré en qué consiste. Entonces voy a poner otro extracto de otro vídeo, que aparece un poco el creador del LSD, que es Albert Hoffman, explicando un poco su primera experiencia, y explicando un poco los primeros estudios que se empezaron a hacer a partir de entonces. Esto es una repetición. Es un vídeo muy corto, que en realidad es un documental sobre la vida de Albert Hoffman, que han extraído como diferentes partes y las han juntado. Entonces no se acaba de entender todo bien, pero bueno, me sirve un poco de complemento lo que voy a explicar después, y para que veáis también en imágenes pues cómo se intenta plasmar la experiencia en imágenes a través de un vídeo, porque si no es muy difícil explicar en palabras lo que son las experiencias con estas sustancias.
Una fracción de 1 miligramo y todo cambia. Una molécula que altera nuestra percepción. Una vez experimentado, es imposible olvidarlo. La historia del LSD. Tuve una experiencia maravillosa, pero no sabía cómo había ocurrido. Todos mis pensamientos se convirtieron en imágenes. Fue precioso. Fue una tarde que estaba en casa y me tumbé. Y después todo desapareció lentamente. Vi aquellas imágenes extrañas y me sentí exultante. Todo comenzó el 16 de abril de 1943 en Suiza. Ajeno al horror de la Segunda Guerra Mundial, el químico Albert Hofmann exploraba en el campo de la medicina para la circulación sanguínea. Pero aquel día de abril entró en contacto con una sustancia desconocida. 3 días después, Albert Hofmann decidió experimentar consigo mismo. Como era un científico precavido, tomó una dosis muy pequeña. Pero aquella sustancia era mucho más fuerte que todo lo que la ciencia había descubierto hasta entonces. Su primer experimento en primera persona fue un viaje hacia lo desconocido. Fue una experiencia terrible. Fue terrible, porque me sentí en otro mundo. Aquello tenía que ser el final. Estaba al otro lado. Albert Hofmann trabajó en su laboratorio de ciencias naturales con cornezuelo, un hongo negro que se da sobre todo en el centeno. El cornezuelo se conoce en la medicina natural desde la Edad Media. Pero una de las nuevas sustancias que aisló no afectó al sistema circulatorio como él esperaba, sino a la psique humana. Dietilamida de ácido silérgico, LSD. Inmediatamente me di cuenta, como otros, de que se trataba de una sustancia tremendamente interesante para la psiquiatría. ¿Cómo se crea nuestra consciencia? Se crea por lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Cada vez que percibimos algo, creamos nuestra consciencia. Funciona a través de nuestros sentidos, y lo que hace el LSD, su mecanismo de funcionamiento, es intensificar nuestros sentidos, intensificarlos enormemente, y vemos el mundo de una forma diferente. Durante los primeros 10 años, sin duda fue una droga maravilla. Era un recurso muy importante para los pacientes de psiquiatría. Y yo estaba convencido de que el verdadero uso del LSD todavía estaba por descubrir. No podía desaparecer sin más, era imposible. Bueno, aquí he vuelto a adelantar un poco a lo que estoy contando, pero veis cómo lo descubrió, pues tuvo esta experiencia tan intensa, que bueno, son cortes. Primero habla de la parte buena, luego habla un poco de la parte negativa, de esta primera experiencia que tuvo con una dosis más alta, y después
cuenta cómo se lo dio a su sobrino y con cosas de psicoterapia. Luego está este corte, que serían pues, unos 20 años que os voy a explicar ahora qué es lo que pasó. Y luego aparecen imágenes intercaladas de cuándo se empezó a usar el uso más recreacional, que fue lo más conocido de estas sustancias, pero que primero fue el uso más terapéutico, luego se empezó a usar recreativamente, que lo contaré después. Entonces luego al final aparece contando pues eso, cómo había habido 10 años, que ya fueron 20, de uso más serio en contextos psicoterapéuticos, y como de repente eso se cortó por la prohibición, que después llegaremos a porque se pudieron llegar a prohibir estas sustancias después de esos 20 años, ¿no? Entonces, retomando, ¿cómo puedo salir de la pantalla? Una fracción de 1 miligramo. Bueno, entonces, a partir de este primer estudio que hizo Stolz, empezó a hacer psicoterapia. Aquí aparecen diferentes métodos que se emplearon. Yo voy a centrar sobre todo en dos, que son el de la terapia psicolítica y el de la terapia psicodélica. El de la terapia psicolítica se desarrolló más en Europa y el de la psicodélica más en Estados Unidos. Bueno, de hecho, el primer enfoque de todo fue el de la psicosis modelo, porque los primeros psiquiatras, digamos, no había ningún referente. Estas personas no tenían ningún referente de lo que les pasaba a las personas cuando tomaban esta sustancia, y los efectos eran tan extraños a la cultura occidental, que como os he comentado antes, hubo otras culturas que ya habían hecho uso de estas sustancias, pero en Occidente ese uso había desaparecido hace mucho tiempo, entonces no había ningún referente. Entonces el referente más cercano que tenían al efecto de esas sustancias era la psicosis. Entonces creían que el LSD y los otros psicodélicos producían una psicosis experimental, eso que llaman psicosis experimental o modelo. Entonces usaban el LSD para estudiar cómo funcionaba la psicosis. Entonces ese fue el primer modelo, pero luego ya desde el principio se dieron cuenta que también podía servir para trabajar con pacientes neuróticos en contexto psicoanalítico, que os voy a explicar ahora. Entonces, voy a hablar sobre todo de dos psicoanalistas. Uno es Hans Leuner, que en los años 50 desarrolló una técnica que le llamaba imaginación afectiva guiada, que lo usaba como complemento al psicoanálisis. Entonces era una técnica básicamente de soñación que le servía para que los pacientes tuvieran imágenes, y él entonces servía esas imágenes. No sé si sabéis mucho del psicoanálisis, pero bueno, sabéis que los pacientes se toman un diván normalmente, y entonces el terapeuta o el psiquiatra es una persona que está como no tiene una relación muy cercana al paciente, y sobre todo se intenta buscar en el pasado de la persona y en la infancia el origen de los problemas actuales de la persona. Entonces, con esta técnica de imaginación, lo que se trabaja mucho con los sueños, como sabéis también, que Freud trabajaba mucho con los sueños en el psicoanálisis. Entonces, con esta técnica de imaginación, lo que se quería hacer era activar la imaginación de los pacientes, que tuviesen como imágenes y que soñaran. Entonces, este psicoanalista, Leuner, se dio cuenta que las dosis bajas de LSD podían ayudar a identificar y profundizar en la aparición de imágenes en sus pacientes, que podían también producir experiencias de regresión, que la regresión es que tienes experiencias de tu pasado y las revives en el presente, es como que recuerdas tus experiencias del pasado. Esa sería la parte de regresión, es revivirlas en el presente, y sobre todo con un contenido emocional sería la parte de la catarsis. Entonces el LSD, como habría tanto la percepción de que las personas estuviesen tan abiertas, como los estímulos tanto externos como internos, pues favorecía estas dos experiencias, ¿no? La regresión y la catarsis. Y entonces concluyó que el LSD podría ser una sustancia útil en psicoterapia. Entonces, el otro psicoanalista más importante europeo que creó esta técnica se llama Noah Sandinson, que era otro psiquiatra inglés, psicoanalista también. En el 54 publicó sus resultados de sus investigaciones con el LSD, y más o menos llegó a las mismas conclusiones. Él concluyó que intensificaba los afectos de sus pacientes, o sea, que tenían los afectos más a flor de piel, y también actualizaba las memorias reactivas, que es un poco lo que se decía de la represión y la catarsis. Las personas tenían memorias de su
pasado, en su biografía, y las expresaban de una forma reactiva, que la reacción y la catarsis es lo mismo, es expresar las emociones como de una manera activa, ¿no? Pues puede ser gritando, llorando, o sea, recuerdas algo y lo expresas emocionalmente en el presente. Entonces vieron que el LSD también ayudaba para eso. Entonces también vio que sus pacientes mejoraban significativamente, incluso tras una única administración de la sustancia en dosis bajas o medias, y entonces concluyó también que no es una sustancia útil en psicoterapia como adjunto al psicoanálisis, o sea, otra vez lo importante era la psicoterapia psicoanalítica y el LSD era una herramienta para facilitar el proceso del psicoanálisis. Entonces también decía que liberaba tensiones y disolvía conflictos de la mente, y de ahí viene el nombre de psicolítica. Psicolisis viene del griego lisis, que es disolución, entonces psicolisis querría decir disolución de la mente o disolución, en este caso, de los conflictos de la mente, ¿no? Entonces, en 1960 hubo este primer congreso europeo sobre psicoterapia con LSD en Alemania, y es cuando se denominó este método terapia psicolítica. Y entonces en la terapia se basarían siempre todos los terapeutas psicolíticos en los conceptos de psicoanálisis clásico. Y el objetivo era reforzar la activación de memorias inconscientes, de impulsos emocionales y de conflictos con dosis bajas de LSD. Entonces, como sabéis, por esto, Freud se basaba mucho en creer que los conflictos venían del inconsciente, que venían de la biografía de la persona, del pasado de la biografía de la persona, y que la manera de resolverlos era recordarlos y un poco integrarlos en la personalidad de la persona. Entonces creían que el LSD ayudaba en ese proceso. Y entonces, en este caso, se daban entre 15 y 100 sesiones psicolíticas usando dosis bajas de LSD. He puesto bajas o medias porque en realidad las dosis eran entre 50 y 100 micras. O sea, las micras son una milésima parte de un miligramo. Entonces, 100 micras es una décima parte de un miligramo. O sea, imaginaros que son dosis que realmente para medirlas es muy complicado y lo que quiere decir que es una sustancia muy poderosa. O sea, cuando tomas una aspirina te tomas varios miligramos, con otras sustancias puedes llegar a tomar casi un gramo para cada efecto. Aquí estamos hablando de una millonésima de gramo como la medida mínima para hacer la sustancia, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacía la terapia psicolítica? Por un lado hemos dicho que se basaban en el psicoanálisis, entonces ¿cómo se hacía? Pues por un lado, como en el psicoanálisis clásico, los pacientes se estiraban en un diván, el diván es una especie de sofá de una forma un poco especial, normalmente se hacía una habitación oscura y tranquila. Luego, puesto lo de que se hacía una atmósfera familiar, pero bueno, no siempre fue así, porque al principio, como no sabían muy bien cómo trabajaba la sustancia, en realidad los contextos podían no ser tan agradables, pero bueno, se intentaba crear un contexto bastante seguro para la persona que tomaba la sustancia. Entonces se la atendía por un enfermero auxiliar que estaba especialmente preparado para trabajar con esos pacientes que tomaban esta sustancia tan fuerte, y entonces ocasionalmente les visitaba el psiquiatra o el psicoanalista. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces en realidad había un único psiquiatra o psicoanalista con varias personas tomando esta sustancia al mismo tiempo, y la persona iba pasando por una y por otra, y la que estaba todo el tiempo con la persona realmente era una enfermera. Incluso a veces se daban casos de que había una enfermera para varios pacientes. Pues bueno, teniendo en cuenta que era una sustancia tan poderosa que generaba esas experiencias tan fuertes, tampoco era un contexto más adecuado, aunque se fue mejorando con el tiempo. Entonces la dosis se ajustaba individualmente, aunque siempre eran dosis bajas, y el paciente, la idea era que se estuviese orientado y que se pudiera comunicar con la enfermera, con el psiquiatra, que suele ser necesario. Pues había comunicación verbal. Entonces se les sugería a los pacientes que se entregaran a las experiencias que tuviesen, las imágenes que vinieran, y que no tuviesen miedo a entregarse a la experiencia, ¿no? Porque realmente fueron esas experiencias muy intensas. Entonces, como os decía, las experiencias que hubiera se interpretaban desde el marco del psicoanálisis. Y a veces, no siempre, se hacían sesiones en medio sin sustancia para hacer psicoterapia más psicoanalítica sin los efectos de la sustancia, para poder un poco integrar esas experiencias.
Estamos hablando de que había entre 15 y 100 sesiones con esta técnica dando LSD, con lo cual la terapia se podía extender por años, que el psicoanálisis normalmente se extendía por años, y las dosis que os estoy hablando de 50 a 100 gamas, el uso que se hace recreativamente normalmente es de estas dosis, o sea que tampoco son dosis tan bajas, o sea, una persona que toma en una discoteca, en una rave, en una fiesta LSD, la dosis que normalmente va a tomar, que es la que suele haber en una dosis de LSD, la media está en 75 micras, creo, de LSD que se vende legalmente, es esa dosis, y si alguna vez conocéis a alguien que haya experimentado con LSD y os cuenta sus experiencias con esas dosis, veréis que tampoco son dosis bajas y que tampoco son experiencias tan ínfimas. Y pensar entonces que se les daba, pues quizás cada semana o cada 2 semanas, durante 2, 3 y 4 años, estas dosis, y aún así los resultados eran positivos, o sea, los pacientes mejoraban. Entonces, por un lado, ¿cuáles eran los resultados? Bueno, se empleó con pacientes considerados resistentes a la terapia, o sea, pacientes que de otra manera con el psicoanálisis no mejoraban, con esta técnica mejoraron. Entonces, se considera que permitía elevar las estructuras defensivas de sus pacientes difíciles, ¿no? Con neurosis más complicadas de tratar. Por otro lado, los terapeutas informaban de procesos terapéuticos significativos, no solo en los casos difíciles, sino en las neurosis más fáciles de tratar. Entonces, por un lado, se amplió el espectro de indicaciones psicoterapéuticas porque podían tratar neurosis severas que antes no podían tratar, y por otro lado, podían acortar la duración del tratamiento de neurosis severas y mejorar la efectividad del tratamiento. Entonces, esta técnica se aplicó entre los años 50 y 60, hasta los años 60, en bastantes centros de tratamiento europeos. Creo que eran como 18 los que lo usaban más frecuentemente. Y entonces se llegó a fundar una asociación médica europea para la terapia psicodélica, como psicolítica en este caso, con el objetivo de intercambiar experiencias y coordinar investigaciones. Y entonces se hicieron varios estudios de cuántas personas habían pasado por esta terapia en aquella época, y por ejemplo el estudio hablaba de que entre 1953 y el 68, que fue cuando se legalizaron estas sustancias de uso recreativo y se empezaron a poner limitaciones a los estudios más científicos, pues habían pasado más de 7.000 pacientes y se produjeron muy pocas reacciones adversas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por ejemplo, hay un estudio de Sidney Cohen que habla de que las reacciones físicas adversas eran mínimas, pero claro, estamos hablando de una sustancia que las dosis son tan bajas que en realidad la forma en la que el cuerpo absorbe esa sustancia es mucho más fácil que sustancias, bueno, en realidad no tendría por qué ser así porque hay venenos que con dosis muy bajas te puedes morir. Bueno, en el caso del LSD no es así, es una sustancia que las dosis activas son muy bajas y además no producía reacciones físicas adversas, y se encontró que producía muy pocas reacciones psicológicas adversas. O sea, a pesar de que la experiencia, como habéis visto en los vídeos, puede ser muy fuerte, la gente puede sentir cosas, los pacientes pueden sentir cosas muy extrañas, pueden sentir que están muriendo, pueden sentir todo tipo de emociones, pueden tener y revivir recuerdos del pasado muy dolorosos. A pesar de que los pacientes pasan por todo ese tipo de experiencias, que desde cierto punto de vista se podrían considerar negativas, en el fondo, si era en un contexto psicoterapéutico, no había reacciones adversas psicológicas en general, había muy pocas reacciones adversas psicológicas. Y lo que se llama brote psicótico, que también se podría discutir qué es un brote psicótico, se producía en muy pocas ocasiones. O sea, había muy pocas personas que después de una sesión se mantuvieran en un estado alterado de conciencia que se pareciera a la psicosis. Entonces, bueno, también se celebraron varias conferencias internacionales dedicadas al uso del LSD en psicoterapia. Hablo mucho del LSD porque en realidad en aquella época fue la sustancia que más se empleó, pero no fue la única. Se empleaba la psilocibina, también se empleaba el DMT, también se empleaba otra sustancia que se llama DPT, que voy a explicar cada una de ellas porque es, pero bueno, que sepáis que hay muchos psicodélicos que en aquella época se emplearon, pero lo que más se empleó es el LSD. Y entonces, al mismo tiempo que se desarrollaba este método en Europa, en Estados Unidos y Canadá se desarrolló otro método que era muy diferente, que os voy a explicar ahora. Se llama método psicodélico, que es de donde viene el nombre de estas sustancias. El nombre más popular, que se usa en
en contextos científicos. Pues bueno, este sería una persona que está en una sesión psicodélica. Bueno, normalmente las imágenes que se encuentran de este tipo de cosas son como un poco llamativas, es difícil encontrar información neutra sobre este tema. Pues bueno, podéis ver la primera diferencia, que tiene los ojos tapados por un antifaz y bueno, también está tumbada. En realidad, la imagen que se veía en el primer vídeo de este terapeuta ilegal que estaba haciendo psicoterapia era psicoterapia psicodélica. La diferencia principal es que la persona está con los ojos tapados, se le pone música y entonces el contacto con el exterior es mucho menor. Y la otra diferencia principal es que las dosis que se les dan son mucho más altas, como veremos ahora. Con lo cual, si ya las experiencias que hemos visto que tenían los pacientes en la terapia psicolítica eran fuertes, pues las experiencias que tienen los pacientes en la terapia psicodélica son todavía mucho más intensas. El origen de la terapia psicodélica, como os decía, está en Estados Unidos y Canadá. Entonces voy a hablaros de varios estudios que hubo en aquella época que les llevaron a descubrir esta nueva manera de trabajar con estas sustancias. Si tenéis alguna pregunta en algún momento o terapia, podéis parar y podéis preguntar a lo que queréis. ¿Ha quedado claro la parte de la psicolítica, de cómo se trabaja en Europa? ¿El LSD es adictivo? Luego pasaremos a eso. O sea, en principio no, o sea, no es una sustancia muy adictiva. Bueno, no es una sustancia adictiva, son los criterios de qué es una sustancia adictiva y al final las preguntas que podemos preguntar a eso. Entonces, la terapia psicodélica, como os decía, pues en el 53 en Estados Unidos, en este caso en Canadá, hubo estos terapeutas, como el periódico, que empezaron a usar dosis altas de LSD con alcohólicos. Bueno, en realidad todo lo que se fue descubriendo sobre el LSD fue casualidad. O sea, en realidad, primero casualidad que Albert Hoffman, el descubridor, determinada sustancia, tuvo la primera experiencia, fue casualidad que su sobrino fuera psiquiatra y dijera que experimentara con ella, y aquí fue casualidad cómo se descubrió estos efectos de LSD en dosis altas. Entonces el objetivo real era, sabéis que los alcohólicos, cuando dejan de consumir alcohol, tienen lo que se llama el delirium tremens, que es una experiencia muy intensa en la que hay un componente fisiológico y físico muy importante, que se podría parecer un poco, sobre todo las sustancias, que igual es como más conocido y más cinematográfico, al mono de los yonkis con heroína, ¿no? O sea, los sudores fríos, realmente el cuerpo te está pidiendo la sustancia porque la necesita, porque el alcohol, si es alcohólico, genera adicción física, pues tienes una serie de reacciones físicas muy fuertes, pero al mismo tiempo se produce lo que se llama el delirium tremens, que es realmente que la persona empieza a alucinar. En este caso son alucinaciones reales, o sea, son personas que ven cosas que no están ahí, tienen visiones, están en un estado alterado de conciencia, en el que pierden bastante el contacto con la realidad, y además el peligro que tiene el delirium tremens por este factor de adicción física es que realmente te puedes morir cuando tienes el delirium tremens. O sea, pasar por un delirium tremens y pasar por el no tomar alcohol después de ser un adicto al alcohol puede hacer que te mueras. Pero hay otras personas que en realidad cuando pasan por el delirium tremens dejan el alcohol porque es una experiencia tan traumática que deciden no seguir bebiendo para tener que volver a pasar por el delirium tremens. Entonces lo que creían, estos investigadores, era que si llevaban dosis altas de LSD, como es una sustancia tan potente y que produce lo que ellos creían que eran efectos parecidos al delirium tremens, pues decidieron administrarles dosis muy altas de LSD. Y cuando hablamos de dosis muy altas, son dosis de más de 250 micras, que podrían llegar a ser hasta 500 o 600. Pues estamos hablando que en la terapia es entre 50 y 100, aquí son entre 250 y 600, que es como pues entre 5 y 10 veces más que en la otra psicoterapia. Entonces, si yo os decía ya antes que una persona en contextos recreativos toma lo que se llama un tripi y ya tiene experiencia intensa, pues para llegar a 250 o 500 micras o 600, la persona tendría que tomar pues entre, si son flojos, pues 10, y si son fuertes, pues 5 dosis de LSD, que esto realmente en contextos recreativos no lo hace casi nadie. Porque si lo haces, pues os pasaría, o les pasaría a las personas que lo hagan, no os voy a explicar. Entonces, lo curioso es que encontraron que los pacientes que tenían solo experiencias negativas no mejoraban, con lo cual la hipótesis que ellos tenían de partida no funcionó, pero se producían mejoras significativas, curiosamente, en los pacientes que habían tenido o que
afirmaron haber tenido que llamaron experiencias religiosas o trascendentes, que ahora explicaré un poco más qué es eso. Y entonces, a partir de esas observaciones, establecieron las bases de lo que se llamó después terapia psicodélica, para el alcoholismo en este caso. Entonces, psicodélico, lo que viene el concepto, pues delos en griego quiere decir revelar, pues psicodélico sería una sustancia que reveladora de los contenidos de la mente, ¿no? Y aparte, bueno, se puede hacer este juego de palabras con revelación. Bueno, revelar puede ser desvelar algo, pero revelación también es como la revelación religiosa, ¿no? Como esa experiencia más de carácter más espiritual. Entonces, por otro lado, este otro investigador, Elikas, en los 60 también, estudiaba a pacientes terminales de cáncer y entonces él buscaba sustancias que quitaran el dolor y bueno, se lo ocurrió probar con el LSD, pero casi por casualidad también. Entonces, en este primer estudio que hizo, encontró que el LSD tenía un efecto analgésico, es decir, que disminuía el dolor de los pacientes terminales, pero al mismo tiempo, sin quererlo, se encontró que también había otras mejoras, como mejoras en la comunicación de los pacientes con los terapeutas, con su familia, mejoraba el estado de ánimo y mejoraba la autoestima. Y también encontró que había experiencias en estas personas de tipo religioso. Entonces, estas personas tenían cambios en sus creencias religiosas y filosóficas y su actitud respecto a la muerte a raíz de estas experiencias. Pues si os acordáis un poco lo que contaron un poco los vídeos, ¿no? Pues hay gente que cree que se está muriendo porque están con los puntos del LSD, desaparecen un poco las barreras físicas entre uno mismo y el exterior, se producen una serie de experiencias muy difíciles de interpretar que pueden hacer pues, que las personas tengan experiencias como espirituales, por un lado, que hagan también sus creencias filosóficas y, en este caso, con los pacientes terminales de cáncer, pasaba que su actitud hacia la muerte cambiaba. Y cambiaba en el sentido de que tenían menos miedo a la muerte. Entonces, al tener menos miedo a la muerte, pues su estado de ánimo mejoraba, su persona mejoraba, etc. Entonces, a raíz de estos descubrimientos, pues decidí ya aplicar, digamos, más a propósito, pues altas de LSD con el objetivo en la terapia de producir lo que se llamó pues, experiencias místicas, experiencias religiosas, experiencias espirituales, o también se llamó posteriormente experiencia cumbre, y os explicaré un poco qué son estas experiencias. Entonces, ¿cómo funcionaba? Pues un poco como os explicaba, ¿no? O sea, ¿por qué las personas creen que se van a morir cuando toman estas sustancias? En realidad, lo que empieza a dejar de funcionar, digamos, es la identidad que uno se ha ido creando a lo largo de la vida, ¿no? O sea, uno nace sin identidad, nace sin una personalidad, la está construyendo, la identidad se va construyendo. Yo tengo una serie de identidades, pues soy psicólogo, soy psicoterapeuta, nací en determinado lugar, tengo una determinada cultura, pero cuando nací todo eso no estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando tomas estas sustancias? Que toda esa identidad que tú te has ido creando a lo largo de tu vida desaparece, se diluye. Pues claro, ¿qué pasa? ¿Cuál es la experiencia o la referencia más cercana que uno tiene a que desaparezca la identidad de uno? La muerte. O sea, realmente cuando desaparece la identidad de uno, definitivamente es cuando te mueres. ¿Cuál es la otra referencia cercana que tenemos que desaparezca tu identidad? La locura. Cuando te vuelves loco, dejas de saber quién eres y desaparece tu identidad. Entonces, claro, si tú tienes una experiencia producida por una sustancia que hace que se diluya tu identidad, pues la gente tiene experiencias, por un lado, de creer que se están muriendo, y posteriormente, cuando aceptan que su ego y su identidad se está diluyendo, pues de trascendencia de su identidad. Y en el caso de los enfermos terminales de cáncer, pues era interesante que también se produciera una trascendencia del cuerpo físico. Cuando hablo de trascendencia no hablo de que se fueran para arriba o que simplemente hablo de que yo ahora si toco esta superficie tengo una conciencia de que mi cuerpo es diferente o está separado de esta superficie. Cuando tomas el LSD acompañado de la solución de la identidad, también va acompañado de la disolución de las fronteras físicas entre mi persona y el exterior. Entonces, como se producía esta trascendencia del cuerpo físico, los enfermos terminales de cáncer dejaban de tener dolor, por un lado, aumentaba el bienestar y por otro lado aparecía una cierta seguridad y un cambio respecto a la muerte, porque de repente pues, decía,
decían, bueno, he tenido una experiencia en la que mi identidad ha desaparecido y cuando bajo el efecto de la sustancia mi identidad ha vuelto, bueno, ya sé un poco de qué va esto de la muerte. Entonces, no es que empezaran a creer que había vida después de la muerte necesariamente, sino que simplemente se lo tomaban como algo más natural porque ya habían tenido una experiencia de perder su identidad, ¿no? En realidad, cada vez que nos vamos a dormir también perdemos nuestra identidad. O sea, que nos quedamos dormidos, no somos conscientes de que en ese momento nuestra identidad no está funcionando. El día siguiente que te despiertas y estás orientado, no vas a acordarte de quién eres. O sea, realmente solo tienes identidad cuando estás despierto. Pero bueno, en realidad no nos acordamos, pues tampoco lo hacemos mucho con la muerte. Pues tomando estas sustancias vieron que para los terminales de cáncer era muy interesante porque tenían una experiencia de pérdida de identidad y luego esto es que estamos tranquilos de que ahora vamos para morir de verdad. Luego os pondré un vídeo del estudio actual que se está empezando a hacer con este tipo de población, terminales de cáncer. Entonces, aquí os una imagen, un cuadro de un pintor que toca psicodélicos y luego pinta. Bueno, él ha puesto aquí determinados componentes, se puede interpretar de muchas maneras, pero bueno, es esta idea, ¿no?, de una persona tumbada que es un enfermo terminal y cómo tiene esta experiencia pues, de salirse de su identidad, de conectar con algo que está más allá de sí mismo, ¿no? No sé si se ve bien la imagen, ¿se ve bien la imagen? Bueno, entonces ya os he ido explicando un poco. El objetivo de estas terapias psicodélicas sería inducir experiencias de tipo místico, religioso o experiencias cumbre en los pacientes como base de la acción terapéutica. O sea, en este caso lo importante no es un marco teórico psicoanalítico, como en el caso de las terapias psicodélicas, sino que en este caso, de hecho, no había ningún marco en el momento de descubrir esto, porque hasta el momento realmente tener experiencias de tipo místico, religioso o trascendente se asociaba con la psicosis en Occidente. O sea, tú si vas a un psiquiatra hoy en día y le dices que estás sintiendo la unidad con el Espíritu Santo y con Dios y que no sientes la diferencia entre tu cuerpo y el exterior, probablemente se verá que tienes una psicosis y empezará. Y en muchos casos, personas que usaban recreativamente estas sustancias y iban a un psiquiatra acababan medicadas también. Pero bueno, ellos descubrieron, no tenían ningún marco de referencia en aquel momento, entonces empezaron a buscar con otras culturas, empezaron a leer filosofía oriental, empezaron a leer los relatos de los místicos cristianos, San Agustín, Santa Teresa de Jesús. O sea, realmente como no había empezaron a leer chamanismo, como en otras culturas habían todas estas sustancias y lo que les producían. Entonces empezaron a buscar marcos de referencia en otros lugares y empezaron a crear un marco nuevo que luego explicaré cuál es. Pues bueno, ya no se basaban tanto en el psicoanálisis, porque el psicoanálisis de hecho también patologizaba todo lo que tuviese que ver con las experiencias religiosas o espirituales, y entonces lo que creían era que el simple efecto de la sustancia ya servía para que la persona mejorara. No hacía falta ni hacer psicoterapia, ¿no? Un poco así, entre comillas, que es la idea al principio que se tuvo en los 60 con los dosis altas el serie de sustancias. Entonces se hacían un número muy reducido de sesiones, de hecho podía ser solo una, y encontraban que había cambios importantes en las personas después de una sola sesión con dosis altas. Podían ser hasta 3, aunque se habían llegado a hacer más, pero era entre 1 y 3 la media. Entonces, ¿qué otras diferencias había? Pues había una preparación muy cuidadosa del paciente o del cliente y del ambiente también, del contexto. O sea, aquí sí que se quedaba muy en detalle tanto cómo estaba la persona preparada en el momento de la sesión como el contexto en el que se hacía, ¿no? Que es lo que se llama set diseño. Es la personalidad de la persona que va a participar en la sesión, su biografía, cómo está en ese momento, sus expectativas. El setting es el contexto, o sea, desde qué lugar se hace, lo que le dices a la persona, cómo le tratas durante la sesión, todo esto también influye, ¿no? Pues como os decía, ¿cuál es el mecanismo de funcionamiento? Pues lo que se busca es que la persona sienta lo que se le llamaba la muerte del ego o la desaparición o destrucción de la identidad, pues sentía una experiencia, digamos, de trascendencia, trascendente, y entonces se tenía una experiencia, que se llamaba mística o religiosa. Después se empezó a llamar experiencia cumbre para quitarle toda connotación, digamos, de asociación con la espiritualidad o la religión,
que tenían mala fama en Occidente en aquella época, y la sigue teniendo. Pues, ¿por qué cumbre? Porque en realidad sería como de repente estar en un estado en el que puedes verte a ti mismo y a tu vida y el lugar como pasa en tu vida desde, como si la vieses desde la cumbre de una montaña, por ejemplo, ¿no? Es un lugar privilegiado. Entonces se entiende que estás en un espacio en el que puedes ver las cosas con una perspectiva que en tu estado normal no tienes. Entonces, ¿cuáles son los marcos que se empleaban? Como os decía, había un marco que les servía como el psicoanálisis, aunque les servía el conductismo. Entonces, los marcos que se empleaban eran la psicología humanista, que creo que tampoco conoceréis mucho, pero algo quizás conoceréis. Pues la psicología humanista lo que transmite es la idea, lo que cree es la idea de que más que tener unos problemas que nos limitan, tenemos unos potenciales por desarrollar. Un matiz bastante importante porque no se nos va a decir que yo tengo una neurosis porque tuve unos traumas en mi infancia que me impiden ser normal o funcionar al 100%, que decir que tengo unos potenciales sin desarrollar y enfocarme en desarrollar esos potenciales. Entonces digamos que desde las académicas se hacía más hincapié en desarrollar los potenciales de la persona y luego se hablaba mucho de esta parte más de experiencia de cumbre, que se llama psicología transpersonal. Probablemente tampoco habréis oído hablar de ella. Entonces lo que se buscaba es, más que cambios pequeños o concretos en la persona, eran cambios como más globales, pues, en la estrategia y filosofía de vida de la persona, en la jerarquía de valores, cambios como más profundos que le permitirían a la persona enfrentarse a la realidad de una manera diferente. Era como intentar atacar a la neurosis o a la enfermedad que tuviese la persona o al problema psicológico que tuviese la persona de raíz. No sé si se va entendiendo lo que voy explicando. Sí. Bueno, entonces, otro estudio que se hizo en aquella época, que un poco apoyó este modelo, fue hecho por Walter Pankey en los años 60, que es el experimento de Viernes Santo, que fue un experimento que se hizo para probar realmente si estas sustancias podían producir experiencias de este tipo que se ha hablado, de religiosas, místicas o como queréis llamarlas. Entonces el objetivo era determinar, en este caso se usó psilocibina, si dosis altas de psilocibina, con un ambiente de preparación adecuados, podían producir experiencias místicas. Y entonces, para hacerlo lo más real posible, de hecho este estudio se hizo en una capilla de una iglesia, entonces hizo un estudio de doble ciego con un grupo de control, lo cual quiere decir que la mitad de las 20 personas que participaron, de las cuales ninguno tenía experiencia con estas sustancias, se les da una dosis alta de psilocibina, a la otra mitad se le da una sustancia placebo activo, que quiere decir que les hacía algún tipo de efecto, pero no como de activación, pero no el efecto psicodélico, digamos, ¿no? Y ni los investigadores ni los investigados sabían si habían tomado una cosa o la otra. ¿De acuerdo? Entonces esto es como importante para que las expectativas no influyan en la experiencia de la persona. Los que encontraron para desarrollar este cuestionario para hacer experiencias místicas, que se llama Peak Experience Profile, y entonces encontraron que el grupo que recibió la psilocibina tuvieron experiencias de carácter místico con mayor frecuencia que el otro grupo que no la tuvo en ninguna ocasión. Entonces, este estudio fue muy polémico, porque claro, las personas que están religiosas, que estaban metidas más en contextos religiosos, pues como podía ser el clero y pues personas como más teólogos y demás, les parecía que es una herejía decir que una persona podía tener una experiencia mística igual de la que había tenido un místico como San Juan de la Cruz, simplemente por tomar una sustancia que se había hecho en un laboratorio y que se tomaba sin mucha preparación, teniendo en cuenta que los místicos se tiraban años y años haciendo ejercicios espirituales para tener estas experiencias, ¿no? Pero fue muy polémico, pero un poco apoyó este modelo, ¿no? Y encima se les pasó este cuestionario posteriormente a estas personas, sumado a otro cuestionario que medía si había habido algún beneficio psicológico, y encontraron que las personas encontraban que esta experiencia había sido beneficiosa para sus vidas, tanto creo que a los 6 meses como a los... creo que al mes y a los 6 meses, en un estudio de los 60. Este estudio se replicó recientemente en esta nueva tanda de estudios que se ha dicho que se han
han empezado a hacer hace poco, encontraron lo mismo y volvieron a encontrar que las personas valoraban positivamente esa experiencia, o sea, las personas tenían experiencias místicas cuando han sido civil dosis altas, las valoraron muy positivamente y también encontraron que producían incluso cambios en la personalidad, que no sé si voy a entrar en eso porque no sé si tendremos tiempo, pero esto se ha encontrado recientemente en estos últimos estudios de los niños. Entonces, ¿cuáles son las características que este investigador, que se llama Walter Pahnke, introdujo e incluyó en su cuestionario? Bueno, él hizo un análisis de contenido de los relatos de los místicos cristianos y de los relatos de los místicos de otras culturas para ver qué había en común, y lo que encontró en común son estas características que bueno, vamos a pasar muy rápido, pero bueno, por un lado tenía esta idea de unidad, sentir la unidad entre uno mismo y el exterior, o también la unidad dentro de uno mismo. Probablemente uno siente que tiene diferentes partes dentro, pues cuando tiene experiencia cumbre o mística, siente que está en unidad dentro de uno mismo o con el exterior, o las dos a la vez. También se producen experiencias de trascendencia del tiempo y del espacio, con lo cual las personas sienten, tienen la noción del tiempo y tienen la noción del espacio, con lo cual pueden pasar experiencias como las que contaba, que no sabes dónde acaba tu cuerpo y dónde empieza el exterior. Inefabilidades, dificultad para explicar lo que te ha pasado, son experiencias tan extrañas en la vida cotidiana que luego no sabes cómo explicar lo que te ha pasado. Sacralidad tendría que ver con este componente más religioso o espiritual. Luego sería la cualidad noética. Una muy interesante es que normalmente se asocia con sentir profundamente estados de ánimo positivos, o sea que la experiencia valora positivamente la experiencia. Transitoriedad, lo cual quiere decir que una vez que has vivido la experiencia y pasa un tiempo, vuelves a un estado más como el de la vida cotidiana, digamos. Y otra muy interesante que encontró, que se repite mucho en los relatos de los místicos, que también luego encontró en los otros estudios, es que tener una experiencia de este tipo producía cambios positivos permanentes y persistentes en las actitudes y en la conducta de las personas. Y esos cambios eran tanto hacia uno mismo, como uno se ve a uno mismo, tanto como hacia uno mismo con los demás, o sea, como uno se relaciona con los demás y cómo uno se relaciona con el mundo. Entonces, normalmente, en relación a uno mismo, pues una persona puede tratarse mejor y a verse menos negativamente. Por ejemplo, en relación a los demás, pues empieza a ver a las personas como más bondadosas de lo que las veía antes. Y en relación al mundo, pues debe ver el mundo como un lugar hostil, con una persona en experiencia cumbre o mística, ver el mundo como un lugar que le da un cierto apoyo a la persona, ¿no? Entonces, se producen cambios positivos persistentes y permanentes en estas dimensiones. Es lo que él propuso como características de las experiencias cumbre. Aquí he puesto la imagen de nuestro cuadro del mismo pintor, que un poco intenta reflejarse estas características, ¿no? Algunas de ellas, pues la idea esta de que desaparece, digamos, la diferencia entre que es el interior y el exterior, ¿no? Como que hay una unidad en toda la imagen, ¿no? Y es lo que esta persona está sintiendo desde dentro, ¿no? Que lo que está dentro suyo y lo que está afuera es lo mismo. También estaría esta idea como de conexión con algo que está fuera de uno, como está relacionado con la espiritualidad. Bueno, yo creo que la imagen habla más que las palabras, así que simplemente os quería mostrar. Y entonces, como os decía, la terapia psicodélica contribuyó a la aparición de la psicología transpersonal, que tampoco os voy a empezar a explicar mucho sobre ella, pero bueno, es una escuela de psicología que precisamente estudia y reconoce la existencia de una dimensión espiritual del ser humano y no la patologiza. O sea, si vas a un psicólogo transpersonal y te vas a explicar que sientes conexión con una fuerza superior, que no sé, que cualquier experiencia de este tipo relacionada con la espiritualidad o pues estas personas no van a juzgar que estás pasando por un brote psicótico, que estás enfermo, que tienes una enfermedad mental, que consideran que eso es un proceso y que la espiritualidad es una dimensión del ser humano, ¿no? Entonces, de hecho, como os decía, la terapia psicodélica contribuyó a la aparición de esta corriente en la psicología, o sea, para que os deis cuenta hasta qué punto tuvo consecuencias el de utilizar estas sustancias en psicoterapia en aquella época, ¿no? No es algo anecdótico, sino que es algo que tuvo sus consecuencias. Bueno, aquí otra
imagen de cómo podrían ser nuestras experiencias de perder la identidad y sentirte en contacto tanto como con el exterior como con otras personas. No sé si conocéis a Maslow, que es uno de los pioneros de la psicología transpersonal, que tenía esta pirámide de necesidades, y entonces se supone que tenías que ir cubriendo unas para llegar a las siguientes, y arriba del todo ponía la necesidad de autorrealización. ¿Conocéis la teoría de Maslow? Un poquito. Pues bueno, Maslow primero a la cúspide de la pirámide puso la autorrealización. Cuando empezó a conocer este tipo de experiencias que se producían no solo al consumo de estas sustancias, sino también a través de la meditación y de otras técnicas que se empleaban en Occidente en aquella época, pues encima de la autorrealización puso la autotrascendencia, y entonces dijo que el objetivo del desarrollo humano no era la autorrealización solamente, sino también poder autotrascenderse a uno mismo, que sería un poco esta experiencia que yo voy a. Y entonces, cuando Maslow hablaba de una experiencia cumbre, pues una experiencia cumbre quería decir que momentáneamente estás situando en la cúspide de las necesidades, bueno, estás trascendiendo las necesidades y estás situándote en la cúspide de lo que sería el desarrollo humano, el desarrollo evolutivo de la persona. Entonces, estarías en un estado parecido a la autorrealización y estarías en un estado parecido a la trascendencia ajenamente. Las experiencias cumbres se pueden producir tanto con sustancias como sin ellas. Pues Maslow también, digamos que era partidario de este modelo, ¿no? Aunque él no trabajaba con sustancias psicodélicas. Entonces, ¿cómo se hace la terapia psicodélica? Bueno, habéis visto un poco las imágenes de los vídeos. Normalmente el paciente se estira en un sofá, como en el colchón, pero normalmente es más que un sofá. Como os decía, se cuida mucho del ambiente, se intenta crear un entorno agradable, que no haya interferencias externas, ruidos externos, que nadie pueda entrar a donde está. También se busca que sea un espacio estéticamente rico, pues, que sea un espacio en el que uno se sienta cómodo y que además sea como bonito, ¿no? Vamos a decir. Pues se pueden poner flores, se pueden poner objetos naturales como frutas o alimentos, se ponen cuadros, se ponen objetos de arte. En este caso el paciente o el cliente se ha atendido en todo el momento por el terapeuta, no por el psiquiatra, y no se suele atender a más de una persona a la vez, sino que es una única persona. Y idealmente se trabaja por parejas, un hombre y una mujer, que eso tiene que ver con que si la persona necesita apoyo y está en una experiencia muy intensa y empieza a tener recuerdos traumáticos, pues puede preferir dirigirse a una persona de su mismo sexo o dirigirse a una persona del sexo contrario, por diversos motivos. Entonces, fueron encontrando que lo mejor era que fuese una pareja y que fueran hombre y mujer en este tipo de terapia. Como os decía, se usan dosis altas de LSD o otros psicodélicos y son, como os decía, sesiones más internalizadas. Claro, el efecto ya es tan intenso que en realidad la persona, aunque quisiera, no se puede comunicar fácilmente con el terapeuta, por lo cual ya directamente, ya sabiendo esto desde el principio, pues le ponen un antifaz a la persona para que internalice más la experiencia y se le ponen unos auriculares con música. Y entonces la comunicación, como os decía, es mínima con los terapeutas. Durante la sesión, si el paciente lo pide por cualquier razón, pues el terapeuta se comunicará con ellos, pero no es necesario. Lo que se va a hacer es chequear si la persona está bien cada determinado tiempo. Se solía hacer, digo se suele, porque en realidad los estudios que se están haciendo desde los años 2000 también emplean bastante este paradigma. Y entonces se suele preguntar cada hora si está bien, si necesita algo, entonces si necesita agua o simplemente para chequear que esté bien, si necesita algo, pues se le ofrece el apoyo. Pues también aquí se le sugiere al paciente que se interese en la experiencia y, como se decía, el objetivo es que tenga una experiencia cumbre o experiencia mística o como lo queremos llamar. Entonces, como decía, la preparación previa es muy cuidadosa, entonces se hacen varias sesiones de psicoterapia sin psicodélicos antes de empezar las sesiones con psicodélicos, que suelen ser entre 8 y 10, para un poco fortalecer la relación y la alianza, lo que se llama la alianza terapéutica, ¿no? Que es la relación entre el terapeuta y el paciente.
Entonces, la elaboración e integración de las sesiones también es muy importante, porque son experiencias muy intensas, y esta integración se hace de acuerdo a un modelo humanista y transpersonal. Entonces, otra diferencia importante que hay entre el psicolítico, la terapia psicolítica y la psiquedélica es que, como se basa en la psicología humanista y la transpersonal, el tema del contacto físico no es tan tabú. Entonces, bueno, si la persona que está en un estado de experiencias tan intensas necesita que le des una mano o que haya un poco de contacto físico, se permite, como se verá ahora en una imagen. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen de los estudios que están haciendo hoy en día. Hoy en día prefiero que esto se está haciendo ahora mismo y se lleva haciendo desde el 2005. Son los estudios con psilocibina que os estaba explicando un poco antes, que se hacen en la Universidad de Johns Hopkins. El primero de ellos se hizo para replicar el estudio que os explicaba el Viernes Santo, para ver si la psilocibina en dosis altas produce experiencias de carácter místico, experiencias cumbre, y encontraron que sí. Y como los resultados fueron positivos, no solo encontraron que había experiencias cumbres, sino que tenían cambios positivos las personas que las experimentaban. Pues a partir de ahí empezó a hacer una serie de estudios con diferentes poblaciones, que ahora no voy a explicar, pero bueno, lo que os quería decir es un poco el contexto, para que veáis que es un sofá muy amplio, muy cómodo. La persona tiene unos antifaz, entonces la sesión es más internalizada. Si veis el cable, es el cable de los auriculares, entonces durante toda la sesión está escuchando música. Las sesiones de psilocibina, por la duración de la sustancia, son de entre 6 y 8 horas. Y entonces hay dos terapeutas, como os decía, un hombre y una mujer, que están apoyando en todo momento. Como os explicaba, aquí no sé si hay objetos naturales, pero bueno, si aquí hay una rosa, pues hay cuadros. Está este objeto, la psilocibina, que se extrae de los hongos alucinógenos que se consumen en México. Pues ahí es que está figura de un hongo. Y bueno, pues es un espacio confortable, seguro, tranquilo, no hay interferencias. Y lo que podéis ver también es el contacto físico que establece la terapeuta con el paciente, en este caso, ¿no? Entonces, este sería uno de los contextos. Este sería otro, que esto también es hoy en día, los terapeutas que trabajan con MDMA, que es otra sustancia no exactamente psicodélica, pero tiene efectos parecidos. Bueno, aquí trabajaría desde el marco de la terapia psicodélica. Aquí también pues, se les da MDMA a los pacientes. En este caso trabajo con estrés postraumático, si da tiempo luego lo explicaré un poco. Como veis también antifaz, cascos, hombre y mujer, lo veis con contacto físico, aquí una rosa. Como veis que el contexto se parece bastante. Bueno, esto es como una foto muy de primer plano. Este es el contexto real en el que trabajan estos terapeutas con MDMA. Es como veis, hay flores, bueno, eso es muy cómodo, ellos están llenos muy cómodos, de cuadros. Se cuida mucho el ambiente. Entonces, ¿cuál es el rol del terapeuta en esta psicoterapia psiquedélica? Pues si en el otro caso se interpretaba todo desde el marco del psicoanálisis, pues aquí y el terapeuta no estaba presente en todo momento, y había una enfermera que estaba más presente que el propio terapeuta. Aquí el rol del terapeuta sería simplemente facilitar el proceso que vive el participante durante la sesión. ¿Qué quiere decir facilitar? Pues que se entiende que la experiencia que tiene la persona es una experiencia interna que se desarrolla desde el interior. Entonces, cuanto menos intervenga y cuanto menos interprete desde el exterior lo que está pasando a la persona, mejor. O sea, tú simplemente lo que haces es apoyar la experiencia que tiene la persona y intervenir lo mínimo posible. También la comunicación verbal es poca, por lo que os explicaba básicamente, porque la persona está tan sumergida en la experiencia interna y subjetiva que no suele querer comunicarse. Y entonces son sesiones muy internalizadas, o sea, la persona está en contacto con su experiencia. Y también la interpretación es mínima, o sea, se entiende que realmente desde fuera uno difícilmente puede saber lo que le pasa a la persona, entonces se discute y se habla y se interpreta un poco posteriormente las sesiones de integración. Entonces simplemente acompañas al participante en su proceso e intentas juzgar lo que le sucede. Estas serían un poco las diferencias principales, el rol del terapeuta y las diferencias principales si lo comparamos con como se hacía de psicoanálisis, ¿no? Se interpreta más, se interpreta desde un modelo
que hace muchas referencias de experiencias tempranas en la persona, a los traumas, etc. Otra característica del psicoanálisis es que el contacto físico está prohibidísimo. O sea, hay psicoterapeutas psicoanalíticos ortodoxos que ni siquiera le dan la mano a sus pacientes cuando van a la consulta, para que os hagáis una idea. Sin embargo, hay muchas corrientes de psicoanálisis, pero bueno, digamos que el contacto físico es mínimo. ¿Y para qué fue empleado la terapia psicodélica? Como os he explicado antes, para tratar el alcoholismo, que daba buenos resultados, para trabajar con pacientes neuróticos difíciles de tratar, en el caso de la terapia psicolítica, con otras adicciones como la heroína, con pacientes terminales de cáncer, que como os decía, la idea es simplemente que el tiempo que les queda de vida pues, sea más agradable. También se empleaba con personal sanitario de formación, psiquiatras, enfermeras y demás. Y no solo, bueno, por un lado era como entrenamiento para las personas que quisieran trabajar con este tipo de terapia, pero también se consideraba que si un psiquiatra tenía esta experiencia, tendría más facilidad para trabajar con los enfermos mentales. Por este modelo que se decía de la psicosis modelo, que creían que si tomabas esta sustancia, pues lo que vivía se parecido a la psicosis. Entonces también se creía que si un psiquiatra tomaba esto, una enfermera que trabajaba en un hospital mental o trabajaba con personas con psicosis, tendría más facilidad para entenderlas y trabajar con ellas, ¿no? Y curiosamente, pues, por lo que se decía de que produce experiencias de carácter místico a veces, pues se los ofrecía a personal del clero, a curas, a teólogos y personas que estaban en formación y entrenamiento religioso. Se consideró un permiso hasta para este tipo de estudios, ¿no? De darle sustancias a estas personas. Entonces, bueno, entre el 57 y el 73 he puesto un ejemplo de este hospital, el Spring Grove, y bueno, es un hospital un centro de investigación psiquiátrica en Maryland. Este fue el centro durante más años que hizo terapia psiquedélica, fueron 16 años, entonces solo allí trataron 2.500 pacientes, ¿vale? Entonces, en todo Estados Unidos y Canadá se calcula que se trataron más de 10.000 pacientes entre todas estas condiciones que os he explicado. Los resultados más notables que se produjeron, pues, por un lado, el tratamiento del alcoholismo. De hecho, en Canadá, por lo que he podido saber, era un tratamiento que se ofrecía ya de entrada a los alcohólicos, o sea, no es que fuera algo minoritario o un último recurso, sino que, como vieron que funcionaba, se les ofrecía a los alcohólicos pues, para elegir entre una serie de tratamientos, uno de ellos era esta terapia. Y como paliativo en pacientes terminales de cáncer, como decía antes. Esto es más, como ya se contaron, pero en realidad, los terapeutas psicodélicos llegaban a hablar de que los precios de sus pacientes mejoraban. O por ahí varios estudios, pero ahora no os voy a presentar porque no tenemos tiempo. De hecho, no sé cómo voy de tiempo. Entonces, voy a ir acabando. Pues los autores que trabajan con esta terapia señalaban que la experiencia mística producida durante la terapia psiquiátrica era el principal realizador de la recuperación de sus pacientes, ¿vale? Pues bueno, igualmente había problemas metodológicos en los estudios, por eso están replicando ahora, a veces no había evaluación de seguimiento, no había método de control, en otros casos sí, no siempre se acompañaba de psicoterapia a largo plazo, entonces no siempre las mejoras temáticas iniciales que se informaban luego se mantenían a largo plazo. Entonces, después, bueno, os quería poner este otro vídeo, lo voy a poner al final, luego se produjo la prohibición, ¿de acuerdo? Entonces no tengo tiempo ahora de entrar mucho en ello, pero como os decía, en este campo al principio se expandió rápidamente, llegó a haber más de 1.000 artículos para los años 60 sobre este tipo de terapia, más de 40.000 pacientes tratados en todo el mundo. ¿Por qué se prohibió? Hay diferentes hipótesis y teorías, pero la mayoría de ellas señalan que los acontecimientos sociales de los años 60, sobre todo en Estados Unidos, que cuáles fueron pues, el uso masivo de estas sustancias en contextos recreativos, antes aquí vosotros conoceréis más, por el tema de los hippies y demás, pues uso masivo de contextos recreativos controlados, malos viajes, claro, a los que tener experiencias de este calibre, ¿no? De esta intensidad, pues, por ejemplo en una universidad o en un concierto de rock o en una discoteca, pues no era el contexto más adecuado para tenerlas, con lo cual la gente pues, tenía más experiencias y además luego no se integraban. Y además coincidió que precisamente
precisamente los hippies, que eran los que tomaban estas sustancias, además protestaban contra la guerra de Vietnam y protestaban por todo, básicamente. Entonces todo esto generó un alarma social muy grande y al mismo tiempo publicidad negativa a los medios de comunicación. Entonces en el 66 se produjo la prohibición legal de las sustancias en Estados Unidos, de todas las sustancias que tienen estos efectos, y después había una serie de tratados internacionales, como Estados Unidos era muy poderoso en aquella época, pues se prohibió en todo el mundo. Y entonces, aunque dejaron que algunos estudios se siguieran realizando, casi se pararon por completo, porque algunos los pararon las autoridades, por un lado, pero también pasó, ¿qué pasó? Pues claro, si tú eres un investigador que trabaja en una universidad o en un centro de investigación, lo último que querías en aquella época era que se te asociara con una sustancia que acababan de prohibir, que encima tomaba gente en discotecas, que tomaban los hippies, tal. Entonces muchos estudios simplemente se pararon, pues, bueno, por un lado porque algunos se pararon por la prohibición, otros se pararon porque no había recursos económicos para apoyarlos, y la mayoría también que quedaron se pararon porque nadie quería tener malas compañías, digamos, por alguna manera. Entonces, para enseñaros un poco gráficamente la norma social de dónde viene, pues esto es una familia de los 50, ¿no? Son los Beatles, ¿no? Que es como el modelo, digamos, cultural, musical de los 50, mirar cómo vestían, y de repente pasó algo en los 60, pues luego pasó, ¿no? De repente, o sea, la gente pintaba los buses de los colores, iban desnudos por la calle o desnuda entera, todos se vestían raros, se dejaban el pelo largo, se dejaban barbas, o sea, imaginaros, ¿no? de este contexto cultural, ¿no? De la gente vestía de una manera un poco bastante más normal, a de repente empezar a ver por la televisión todo esto, ¿no? Y saber que esta gente además consumía determinadas sustancias. Entonces, claro, esto fue una alarma social que produjo parte de la prohibición. Pues los Beatles pasaron de unas pintas más o menos respetables, ¿no? a esto. Entonces, bueno, creo que visualmente se ve un poco, ¿no? El contraste que hay entre los 50 y los 60, ¿no? Este cambio cultural tan grande que genera una alarma social muy grande. También hay otros factores. Y entonces, luego pasaremos a la tercera y cuarta etapa, que sería de los nuevos estudios, y la etapa actual, que es la que se está hablando al final, ¿no? De los signos positivos, cambio de percepción social, boom de estudios y publicaciones. Aquí se había puesto una serie de publicaciones recientes con estudios que emplean diferentes sustancias, como la psilocibina. Aquí, por ejemplo, hay un estudio con ketamina, aquí hay un estudio con MDMA, otro estudio con MDMA. Aquí otro estudio con psilocibina, este es con psilocibina también, este es con LSD que se acaba de publicar. Como veis, de haber oído una prohibición muy larga de casi 3 décadas, se ha pasado a, primero tímidamente, dejar aquí los estudios iniciales, a ahora, a raíz de ver que los resultados que aparecen en estos estudios piloto son positivos, pues por un lado hay más estudios, hay más publicaciones y está cambiando poco a poco la percepción social, ¿no? Pues para acabar os quería poner este último trozo, tengo tiempo para poner 4 minutos de un vídeo. ¿Sí? ¿Queréis que ponga 4 minutos de vídeo? Sí. Entonces... Pues el mismo documental de antes, que se llama en castellano dentro del LSD, lo que se encuentra en YouTube. Voy a poner una parte original. Es un documental que se hacía de la National Geographic. Entonces aquí vais a ver son estudios actuales, y lo que va a empezar ahora es una sesión de psicoterapia psicodélica, bueno, son dosis relativamente bajas, pero es como desde el marco psicodélico, con pacientes terminales de cáncer. Entonces esta persona tiene un cáncer terminal, o sea, sabe que se va a morir, entonces le dan psilocibina, que es otra sustancia psicodélica, que no sé mucho de ella, pero es parecido al LSD,
vais a ver un trozo de la sesión y luego pues, los terapeutas lo comentan, y aparecerán otros terapeutas que están haciendo los estudios comentando cuál es la situación más o menos actual de la investigación en este campo, ¿no? Usando una dosis moderada de psilocibina, el psiquiatra Charles Grob y su colega Alicia Danforth guían a cada paciente a través de una experiencia psicodélica que esperan calme sus temores y preocupaciones. Cuando los pacientes tienen una enfermedad terminal, a menudo se sienten superados por la ansiedad. Casi siempre tienen que tomar grandes cantidades de medicamentos contra el dolor. Afectan a su capacidad para apreciar la vida y limitan la conciencia personal, la sensación de quienes creían ser y su sentido de la finalidad, su sentido del significado. No hablamos de tomar psilocibina u otras sustancias muchas veces. Se trata de orquestar, si puedes, una única y profunda experiencia transformadora que dé lugar con el tiempo a un crecimiento y a un cambio en la conducta. En menos de una hora, el mundo empieza a parecer diferente para Annie. La droga empezó a hacer efecto. Sentí como si la cama ya no fuera una cama. Era un círculo de manos y todas me alzaban y sujetaban. Estoy bien. Solo saber que estás aquí. Y me sentí como siempre hubiera estado así y que siempre me sujetarían así. La fe había regresado a mí. Fe en que hay algo ahí fuera. En Zurich, el laboratorio de Franz Wollenweider investiga esta reacción espiritual tan común en el uso de drogas psicodélicas. Estas drogas activan el área frontal del cerebro responsable del sentido del yo, mientras que la amígdala, esencial para procesar el miedo y la ansiedad, se apaga, dando lugar a lo que Wollenweider llama infinitud oceánica. Se produce una especie de unión con el medio. En ese estado, la gente también experimenta sentimientos intensos. No se piensa acerca del proceso, no hay un observador, solo estás tú. Es como intentar describir los colores a una persona ciega. Cambia tu forma de pensar. De los 12 participantes en el estudio de la psilocibina, solo 2 sobrevivieron. Annie falleció durante el rodaje de este documental. Ellos usan la psilocibina como parte de su trabajo de preparación para la muerte. Y todos estaban serenos. Todos dijeron lo que necesitaban decir. Perdonaron a la gente, arreglaron sus relaciones. Pueden experimentar la sensación de una gran cercanía a Dios, a lo divino, y cuentan que una luz les cubre. Albert Hoffman, el hombre que creó esta molécula, advirtió: usado de forma incorrecta, el LSD puede hacerte daño, alterarte, enloquecerte. Pero Hoffman también dijo que el LSD es una herramienta para convertirnos en lo que se supone que deberíamos ser. Existe esta clase de sustancias, las psicodélicas, que han permanecido intactas. Las estamos sacando del congelador después de 30, 40 años sin haberlas estudiado clínicamente. Y hacer eso es algo increíblemente emocionante y apasionante. Estamos a punto de descubrir muchas cosas. Estas sustancias son herramientas extraordinarias y si nos permiten explorarlas en condiciones legales y seguras, creo que su potencial es asombroso. La única diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis. Y no se puede negar que eso se aplica a todas las sustancias. Incluso la heroína se usa para tratar el dolor. Nadie puede decirme que los psicotrópicos no tienen un uso médico. Nosotros solo tenemos que descubrirlo. Si los psicotrópicos evolucionan a partir de ahora como agentes de curación o de abuso,
Es algo que aún está por ver. Bueno, si queréis pasamos a las preguntas. Yo, Hola. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué se usa tanto el LSD y no, por ejemplo, ciertas alucinógenas? Ya no digo DMT porque son más potentes, pero setas, por ejemplo, son más dañinas para el cuerpo o que... Bueno, ¿por qué no se usa tanto? de hecho, en los estudios que están haciendo ahora, que no hemos llegado casi, el LSD no se ha empleado casi, precisamente porque es que, vamos a decir, peor mala fama tiene a raíz de los 60, digamos, o sea, porque como fue la más empleada en contextos recreativos, digamos que es la que todo el mundo asociaba a los malos viajes, a otra cultura, todo esto. Entonces, de todos los estudios, aparte que es la que más duración tiene de todas estas sustancias, de las clásicas por lo menos, entonces se empezó a hacer estudios con otras sustancias de efecto más corto y que no tenían esa asociación tan fuerte con drogas ilegales, con prohibición, con todo esto. Y de hecho los primeros estudios fueron, por un lado, con MMA, que de hecho es realmente un psicodélico, que no voy a entrar en eso ahora, y también por un lado con DMT, que solo duró una hora de efecto, pero eran estudios más de ciencia básica, y los que fueron más de psicoterapia, los que fueron con psilocibina. Tanto este estudio que os comentaba era John Hopkins para ver si podía experiencias cumbres, como el estudio este que hemos visto en el vídeo de los enfermos terminales, también era con psilocibina. O sea, se usó la psilocibina, por un lado, porque como viene una sustancia natural, que son las setas alucinógenas o los psilocibes, que además crecen naturalmente, pues digamos que esta asociación con prohibición, drogas ilegales y demás era menor, entonces cuando tuvieron que pedir los permisos, las autoridades en Estados Unidos pues les resultó más fácil conseguir los permisos con la psilocibina por un lado y con el MMA por el otro. Entonces, de hecho, el primer estudio con el LSD, pues de los que os he enseñado aquí, pero es que se han publicado este año, porque en realidad hasta, bueno, no sé en qué le dieron el permiso, creo que fue en 2010, pero hasta ahora no se había acabado el primer estudio. Hasta ahora no se había acabado el primer estudio con el LSD, que se acaba de terminar, y solo había permiso en un lugar para hacer psicoterapia con LSD. Entonces, de hecho es al contrario de lo que me pregunto. O sea, hoy en día, así como en los 60, lo que más usó los 50-60 fue el LSD, hoy en día es lo que menos. ¿Más preguntas? Como decía Hoffman en el vídeo, si tomas LSD en un contexto inapropiado, que él dice que puede ser daño, o sea, que te puede hacer daño o puede llegar a enloquecerte, ¿este concepto de locura puede perdurar más tiempo de lo normal o únicamente el tiempo que tarda que te hace efecto la droga? O lo que sea. Es una pregunta complicada porque, para empezar, habría que decir qué es la locura. Bueno, tampoco vamos a entrar en eso, pero claro, más que enloquecer a las personas, yo os digo que el estudio este que hicieron en los 60, claro, en contextos más clínicos y demás, reacciones adversas a nivel de brotes psicóticos o reacciones adversas a nivel de que alguien desarrollara esquizofrenia, eran casos muy limitados en contextos clínicos. En contextos recreacionales, claro, es muy difícil tener los datos porque, bueno, no sé si habéis visto al principio del vídeo que se decía, y estos son datos bastante fiables porque son del gobierno de Estados Unidos, del MIDA, 30 millones de personas actualmente han tomado LSD, que eso es un 10% de la población de Estados Unidos. Es mucha gente la que ha tomado LSD. Claro, hay gente que lo ha tomado una vez, lo ha repetido, habrá gente que lo ha tomado dosis altas, habrá gente que lo ha tomado dosis bajas. No es lo mismo tomar una vez en la vida que tomar todos los fines de semana. Entonces, claro, lo que se habla mucho es que el LSD no es que produzca esquizofrenia, sino que
si una persona tiene una predisposición a sufrir una enfermedad mental de este tipo, pues probablemente si consumen este tipo de sustancias y sobre todo si las consumes en un contexto inadecuado, pueden hacer que se facilite que aparezcan ese tipo de condiciones. Pero como te decía, habría que también discutir qué es la enfermedad mental y qué es la psicosis, porque realmente es un tema a debatir, porque realmente no se sabe lo que es. Ni se sabe cómo tratarla, ni se sabe si es algo que se podría llegar a curar o no. Entonces, está claro que hacer uso de estas sustancias tan poderosas, como hemos visto en la charla y en los vídeos, en contextos inadecuados, pues no es la mejor idea. Si se hace en contextos no terapéuticos, habría que cuidar el entorno y la preparación también como si se fuera a hacer en un contexto terapéutico. O sea, no creo que sea una buena idea tomar sustancias LSD ni de psicodélicos para una discoteca o para coger el metro en Barcelona, ni para llegar a Cataluña, ni, o sea, realmente, ni tampoco invito a nadie a tomar sustancias legales, evidentemente, pero si la gente lo hace, debería hacerlo en un contexto lo más protegido y cuidadoso y adecuado posible, y estando en un estado psicológico correcto y adecuado. ¿Sí? ¿Algo más? Yo lo que estoy viendo es que nos estás presentando que hay muchísimos estudios en relación a estas sustancias y entiendo que es normal, porque evidentemente son sustancias activas, muy potentes, todas ellas. También tienen sus efectos adversos, que digamos valorar todos los efectos tóxicos que pueden producir a largo plazo. Pero claro, al fin y al cabo son potenciales agentes terapéuticos, como dices, son potenciales fármacos y como tales deberían estar sometidos a todas las pruebas y a todos los sistemas legales que permitan instaurar esa sustancia como fármaco. Si no pasáis todo lo que serían las pruebas clínicas, todas las fases experimentales, hasta ver qué efectos produce sobre la población, es no tiene sentido. Además, claro, también habrá que saber para qué sirven y para qué no sirven. Claro, intentar hablar de un contexto terapéutico donde no sabemos qué vamos a tratar, yo la verdad es, lo veo complejo y me parecería, diríamos, arriesgable intentar utilizar un posible agente terapéutico para terapias cuando todavía no sabemos para qué sirven. Es mi opinión. Pero tendrías una pregunta entonces para... no sé, si tú me puedes explicar bajo qué... Bueno, lo puedo entender en enfermos terminales, evidentemente, ¿no? Pero ¿está realmente justificado el uso de estas sustancias en contextos terapéuticos cuando todavía no sabemos los efectos que producen y cuando no ha pasado las regulaciones que deberían haber pasado los fármacos para utilizarlos? Bueno, de hecho, no hemos podido entrar a todo el tema de estudios, bueno, son unos cuantos, pero hay muchísimos más, tanto de la primera época, desde los 50 y pico hasta los 70 y algo, que son las últimas publicaciones, y aquí vamos a hablar de publicaciones, yo puse de 2006, pero hay anteriores, yo pues con más relacionadas con psicoterapia, pero también las hay de psicología básica, de neurociencias, y cada vez está viendo más. Pues claro, evidentemente lo que hay que hacer es un protocolo que como cualquier otra sustancia, pero teniendo en cuenta que ya está la experiencia de todos los años que sí fueron legales y se hicieron estudios, aunque hubiese problemas metodológicos, y ya se sabe para qué condiciones pueden ser más adecuadas o no. Entonces los estudios primeros que ha habido, pues, por ejemplo, que sean clínicos que ya he incluido aquí, pues la ketamina, que es una sustancia psicoactiva, psicodélica, se utiliza para las adicciones, se utiliza para el alcoholismo y para la heroína, y los resultados de los estudios que se han publicado ya son muy positivos. Curiosamente, se hicieron en Rusia esos estudios
la ketamina legal en Rusia, se hicieron los estudios, se publicaron los resultados, estaban muy emocionados. Total, que coincidió con que se empezó a usar la ketamina en usos recreativos en raves, lo cual no tiene nada que ver con la ciencia, pero el gobierno ruso decidió parar los estudios porque la gente no tomaba en contextos recreativos, lo cual es absurdo, porque si estás tomándolo en contextos recreativos y no dejas que los científicos estudien para qué sirve, pues tampoco vas a saber cómo les van a dañar esas sustancias a las personas que ya no usan en contextos recreativos. O sea, prohibir los estudios científicos no tiene ningún sentido porque dejas de poder saber tanto los beneficios como los perjuicios, ¿no? Entonces, este es el caso de la ketamina, por ejemplo, ahora. El MDMA, que de hecho se prohibió, fue lo mismo que con el LSD en los 80, el LSD se descubrió en el 70 y pico, primero se usó psicoterapia, se utilizaba para psicoterapia de parejas, se utilizaba para estrés postraumático. Después se empezó a consumir en contextos recreativos, se legalizó. Entonces se ha hecho mucho trabajo para intentar permitir que se hagan estudios sobre el MDMA en particular, y este fue un estudio que se hizo aquí en España en la Universidad de San Carlos Pauso. Curiosamente le dieron el permiso, os doy muchos detalles para que veáis un poco la situación, ¿no? Le dieron el permiso para trabajar con estrés postraumático en España, le entrevistaron en el país y a raíz de esa entrevista y de unas reacciones adversas que hubo en una fiesta en un contexto recreativo, le quedaron el permiso. O sea, él estaba estudiando el estrés postraumático con mujeres que habían sido víctimas de abusos sexuales y por una reacción adversa en un contexto recreativo le quedaron el permiso, no pudo acabar el estudio. Bueno, sigo. Entonces, luego sí que los estudios con MDMA en Estados Unidos que se han vuelto resultados con estrés postraumático y los resultados fueron muy buenos. A raíz de ese estudio que se hizo en Estados Unidos con estrés postraumático y que se han puesto los resultados, ahora están haciendo varios estudios en todo el mundo con MDMA en estrés postraumático. También se han empezado a hacer estudios con MDMA en enfermos terminales y curiosamente están trabajando con veteranos de la guerra de Irak. Entonces, haber conseguido que los militares en Estados Unidos les permitan hacer estudios con MDMA en los veteranos de la guerra de Irak que tienen estrés postraumático, quiere decir que tanto el gobierno de Estados Unidos como los militares de Estados Unidos consideran que el MDMA es suficientemente seguro para darlo en el contexto en el que se da, en la dosis en la que se da y el número de sesiones en las que se da a los veteranos de la guerra. Entonces, bueno, pues eso son estudios piloto que se están haciendo y los resultados que está habiendo en los casos son positivos y bueno, pues evidentemente pues, son estudios piloto, luego hay que hacer varios estudios simultáneos en una misma población en diferentes países para ver si funciona y luego se pasa a otra fase, o sea, se está siguiendo el protocolo que se usa con cualquier fármaco. Si funciona, se aprobará su uso médico, si no funciona, pues no se aprobará. O sea, es que eso está clarísimo. Lo que no quita que, aunque se prohibieran, nunca se han dejado de consumir en contextos recreativos. Eso es otra historia. Entonces, el hecho de que sea ciencia tanto básica como aplicada y que se quiera utilizar en contextos terapéuticos, no va a cambiar para nada el uso recreativo, que a pesar de una prohibición de varias décadas, no es que no lo haya hecho desaparecer, sino que ha aumentado. O sea, nunca se habían consumido tantas sustancias psicoactivas en la historia de la humanidad como se están consumiendo hoy en día. Y de hecho incluso ya se está empezando a hablar por parte de presidentes de diferentes gobiernos de que la ilegalización de las sustancias psicoactivas no tiene ningún sentido y es una guerra que se ha perdido, como demuestra, por ejemplo, lo que pasa en México con el ejército intentando combatir a los narcos, etcétera, etcétera. Entonces, incluso, a pesar de que estamos hablando de que hay que pasar este protocolo y hay que hacerlo, incluso ya se está hablando no solo de que puedan tener usos terapéuticos de sustancias, sino que se está hablando de que no tiene ningún sentido prohibirlas ni siquiera para usos recreativos, porque en realidad el uso recreativo se hace igualmente y además es mucho más peligroso porque están adulteradas, porque la gente no sabe lo que se está metiendo, no sabe la dosis, no sabe si la sustancia que le venden es lo que quería comprar,
no tienen la información en relación a los efectos que producen. Entonces, es un absurdo total la situación que actualmente hay en relación a las sustancias psicoactivas. Y por continuar, aunque las sustancias más peligrosas que más muertes producen precisamente son el alcohol y el tabaco, que son precisamente las dos únicas sustancias que son legales en Occidente. Entonces, podríamos hablar y debatir mucho sobre este tema. Estoy de acuerdo contigo que los estudios hay que hacerlos igual, pero que digamos que la situación, pues hablaba de que la etapa de ahora es la etapa de cambio de percepción social, boom de estudios y publicaciones, pues bueno, estamos en el punto este de cambio de percepción social, ¿no? De creer que son sustancias muy malas, que solo hacen daño, a empezar a reconocer que pueden tener determinados usos terapéuticos e incluso empezar a plantear que ni siquiera tiene sentido ilegalizarlas. Entonces, bueno, es esta situación que, bueno, no sé lo que va a pasar, simplemente habrá que verlo. No, solo un matiz. Estoy de acuerdo contigo, creo que las sustancias posiblemente no deberían estar ilegalizadas para uso recreativo. Sin embargo, pienso que cuando se van a utilizar desde el punto de vista profesional, el profesional debe tener evidencias suficientes para poder utilizar en las condiciones adecuadas. Entonces, evidentemente, hasta que no se han pasado todas las fases, no hay nadie que pueda intentar vender una sustancia como la panacea. Yo tampoco veo como la panacea ni lo planteo. Entiendo, ¿no? Quiero decir que pienso que el profesional debe ser, o el uso profesional debe ser mucho más responsable que el uso recreativo. Y evidentemente la ilegalización no lleva a nada, ya se ha visto que no. Posiblemente si todas las posibilidades estarían. No es cuestión de ser legal o ilegal, pero creo que el profesional sí que debe ser el responsable. Alguna pregunta més? Bueno, doncs, dit això, demà a la mateixa hora, els pocs que sou, i feu córrer la veu, a les 9:15 tots aquí a la porta, i no res, que vagi bé.